vamos a seguir hablando pues, de cómo anda el perfil político, porque en el Senado ya se perfila, recordemos que estamos en espera de saber quién va a ser la persona que sustituirá a Arturo Saldívar. Apenas se publicó que el Senado acepta la renuncia del ministro Arturo Saldívar de la Suprema Corte. Un tema muy polémico, porque escuché a muchos panistas, todos los escuchamos decir que Arturo Saldívar traicionaba y que no había una causal grave. Pero cuando fue la renuncia de Medina Mora, también ministro de la Suprema, no dijeron nada. Muchos del PAN, sobre todo, se quedaron callados, estaban en mutis. Y luego me parecía muy importante este comentario de Alejandro Rojas de Azurán, senador de Morena, sigo sin entender por qué, queriendo sancionar a Saldívar por ser derecho, literalmente, y renunciar a su cargo para irse a apoyar el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, pero no decir nada respecto al claro nepotismo que existe en el Poder Judicial, como por ejemplo con el ministro Luis María Aguilar, que ahí tiene a su hija en la ponencia de Pérez Dayán. Y así podemos seguir. Entonces, vamos a sondear cómo andan las cosas, eso y más. Lo vamos a platicar con un senador que pues hemos platicado mucho y que se le quiere mucho en este espacio, el senador César Cravioto. Muy buenas noches. ¿Cómo está, senador? Qué gusto tenerlo por acá. Bien, buenas noches. Aquí andamos con todo gusto. Cada vez que me invitas, estoy feliz en tu programa, que yo también te admiro mucho. Senador, pues vamos a empezar con esto. ¿Cómo ve lo de la Suprema Corte? Usted que estuvo ahí, ahora sí que lo vivió en carne propia, la renuncia de Arturo Saldívar, los cuestionamientos, incluso el propio Alejandro Rojas Díaz Durán diciendo que se le tenía que sancionar por renunciar a su cargo. Bueno, yo creo que eh, la Constitución es muy clara. Cualquier mexicano tiene que trabajar de manera libre, donde se sienta cómodo. Entonces me parece que una persona, quien sea, no puede estar trabajando en un lugar donde ya no quiere, que sea una obligación estar porque la ley te lo impide. Entonces, como se habla de un caso grave o una situación grave, pues claro que una situación grave es decir, ya no quiero estar aquí, ya no me siento cómodo, ya no puedo aportarle al país. Y como bien dices en tu comentario antes de hacerme la pregunta, pues es absolutamente honesta la posición del exministro Saldívar cuando dice yo ya no puedo aportar en la Suprema Corte, y no dijo más, porque le faltó decir, porque la Suprema Corte está podrida, porque la Suprema Corte se mete políticamente y no decide judicialmente. Hasta eso fue muy prudente en decir por qué ya no quería estar en ese lugar, pero todos sabemos lo que hoy significa la mayoría de las ministras y los ministros de la Suprema Corte, que ya no ven por impartir justicia, sino ya tienen una consigna ya política. Entonces pues él dice, yo ya en este espacio ya no puedo aportar. Entonces me pareció muy loable de su parte decir, me hago un lado y mejor aporto donde creo que puedo seguir aportando a la vida pública del país, y dice, pues me la juego en el proyecto de transformación del país, y creo que es absolutamente válido y muy honesto, Uh como -huh. bien comentas, decir, me hago un lado. Entonces, esas voces de que lo critican y eso, bueno, pues nada más están ardidos porque tomó una decisión muy valiente y porque dijo, me hago un lado y pues quiero aportar desde el proyecto de transformación que hoy encabeza Claudia Sheinbaum, y que con toda libertad, como vivimos en un país libre, pues él decidió apoyar y tiene todo el derecho de hacerlo. Senador, el presidente presenta obviamente una terna. Tengo entendido que son dos ternas las que pueden mandar de no aprobarlas. Entonces ya presentaría a alguien, pues básicamente para que ocupe este cargo. Escuchaba dentro de algunos posicionamientos decir que se está buscando que este nuevo
pues ministra de la Suprema Corte, ocupa el cargo por 15 años. Damián Cepeda decía, se le va a quitar el derecho al siguiente presidente o presidenta de elegir a estos ministros, pero también me escucho mucho decir es que es una terna, vaya, evidentemente no podemos decir que las personas que integran esta primera terna no tienen una ideología que simpatiza con el proyecto de transformación, forman parte de él desde alguna trinchera actualmente. Entonces, desde esta perspectiva, ¿existe posibilidad alguna de que se aprueben las ternas o estamos encaminados a ver que se vaya a una designación como a la última opción que tiene el presidente? Yo creo que sí existe la posibilidad, sí, no lo veo imposible, por dos razones. Primero, porque son perfiles que claramente cumplen con los requisitos de ser conocedoras a profundidad del derecho. Entonces, nadie les ha regateado ese sello en su perfil. La oposición se enoja porque, pues, si son perfiles, pues sí, involucrados con el proyecto de transformación, pero tampoco nadie dice que no pueden estar involucrados en el proyecto de transformación, pero sí claramente tienen antecedentes de trabajar en temas jurídicos de muchos, muchos años, las tres. Entonces, por eso no las critican desde esa visión, sino las critican otra vez, se van hacia lo político y las critican por su militancia, pero también nadie dice que alguien que ocupe un escaño o un lugar en la Suprema Corte no puede tener una ideología, pues la mayoría la tiene o todas la tienen y la mayoría la tienen con una ideología de derecha. Pero también en el debate que tuvimos la semana pasada sobre el tema, cuando se votó, como buena oposición que nos ha dado siempre sus rasgos psíquicos, psicológicos, psiquiátricos, diría yo, pues hubo una demostración de que en este tema pues no le fallaron los de la oposición, siguen teniendo una esquizofrenia, porque fíjate la esquizofrenia de la oposición. Por un lado decían, es que Saldívar estaba entregado a la 4T. Ok, ese era es su argumento. Y después dicen, van a meter a alguien de la 4T. A ver, es absurdo, ¿no? Si Saldívar ya era de la 4T, según ellos, pues qué más da que entre otro de la 4T. Pues, no estaríamos quitando a alguien que no sea de la 4T por poner a alguien de la 4T, como dicen ellos, que ya Saldívar estaba entregado a la 4T. Entonces no habría ningún esa lógica, es eso que dicen, es que le va a quitar un lugar que debe de poner la próxima presidenta de la República, que además lo dan por hecho que va a ser Claudia Sheinbaum, por cierto, porque dicen, le están quitando la posibilidad a Claudia Sheinbaum de nombrar un ministro de la Corte y se le está adelantando el presidente López Obrador para que él nombre. Entonces, es la esquizofrenia total, porque por un lado se queja Damián de que ya Saldívar estaba entregado a la 4T. Y después dice, ¿quieren poner a alguien de la 4T? Pues no, ya Saldívar era de la 4T, entonces pues ya ¿qué más da que sea uno por otro? Primera esquizofrenia. Segunda esquizofrenia, pues si lo va a nombrar este gobierno o el próximo que también es de la 4T, pues qué más da, no hay absolutamente ningún problema. Y tercera esquizofrenia, no nombra el presidente de la República. El presidente de la República manda una terna. Nombramos en el Senado de la República. Y regresando a tu pregunta, yo diría, si fuera inteligente la oposición, elegiríamos dentro de esos tres perfiles. Porque, ¿qué dice la Constitución? Si le rebotamos y no pasa por mayoría calificada alguna de las tres de esta primera terna, se le regresa al Ejecutivo, el Ejecutivo manda una segunda terna. Si de esa segunda terna otra vez no pasa, ya el presidente de la República puede nombrar de manera directa. Entonces, si yo fuera la oposición, yo diría, bueno, de los tres perfiles, ¿cuál es el que podemos transitar mejor? Y sobre ese perfil vamos. Por eso creo que sí es factible que pueda salir.
si tuviéramos una oposición inteligente. No ha sido muy inteligente, que digamos, la oposición estos años, entonces tal vez nos la reboten. Pero pues, de una vez aprovecho tu programa para mandarles un mensaje a mis compañeras y compañeros senadores de oposición para que lo piensen dos veces y mejor dentro de esos tres, pues que vean con quién transitan bien y podemos, porque para nosotros las tres transitan perfecto. Cualquiera de las tres sería una excelente ministra de la Corte. Pues si la oposición tiene esa oportunidad, que nos diga con quién sale las dos terceras partes y sobre eso nos vamos y casi casi la oposición estaría poniendo a la próxima ministra de la Corte. Senador, creo que esta pregunta es muy válida, sobre todo para la audiencia que nos ve y nos escucha. ¿Existe la independencia del Poder Judicial? O sea, esto ha existido a lo largo de los años. Actualmente hay una independencia. ¿Qué ha pasado con eso? Porque veo que lo defienden mucho, pero es como lo que decía el PRD, ¿cómo puedes defender algo que no existe? Entonces, ¿existe esa dignidad? Digo, la independencia. ¿No me escucha? A ver si no, podemos volver a entrar, a ver si nos ayuda volviendo a entrar el senador. Parece que ahí hubo ahí un tema con, déjeme, a ver, si puede volver a entrar, le voy a pedir aquí que nos echen la manita, porfa, para ver si resolvemos el tema del audio. Y es que creo que está diciendo algo muy importante el senador, porque lamentablemente estamos escuchando narrativas muy contradictorias respecto a lo que dice y hace o pide el Partido de Acción Nacional o los legisladores. Dicen justamente, vaya, lo vimos, Kenia López Rabadán, ¿no? Estaba en contra de que el ministro Saldívar renunciara a su cargo en la Suprema, pero votando a favor de la Suprema, más bien votando a favor de que se fuera. Yo lo dije en un programa, tengo esa sensación de que el Partido de Acción Nacional, sobre todo el PAN, o al menos en general la oposición, pensó que con la renuncia de Saldívar iban a tener oportunidad de meter a alguien afín a ellos. Y pues eso está muy complicado porque requieren los votos de Morena PT Verde y no creo que Morena PT Verde vaya a decir, ah, sí, vaya, si ahí estamos con el tema del INAI. Entonces, creo que sí, estoy viendo y escuchando mucho incongruencias en este grupo de oposición que no han logrado ni siquiera articular su propia, pues su propia ideología o su propia narrativa. Ya regresó el senador, a ver si ya me escucha, senador. Sí. Ya, perfecto, gracias. Justo lo que le preguntaba es si realmente existe una independencia en el Poder Judicial, porque vemos mucho este cuestionamiento que salen a defender a la Suprema o al Poder Judicial, que el tema de los fideicomisos, y en realidad ¿ha existido esa independencia o existirá esa independencia? No, bueno, lo vimos claramente desde hace varios sexenios. Primero, un presidente de Cedillo que eh, deshace la Suprema Corte y nombra de nuevo a todos los ministros y aumenta el número de ministros. Después con Fox y Calderón, pues prácticamente entran puros ministros con ideología de derecha y con Peña Nieto igual, pues ministros a modo de ellos y ahora se quejan de que haya ministros que yo no diría que tienen una militancia de Morena, yo diría que tienen una militancia de un proceso que se está llevando en México que se llama transformación. Y tampoco nadie dice que ese proceso de transformación solo tiene que estar en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Por supuesto que la transformación también tiene que estar en el poder judicial, porque la transformación es un momento histórico que está viviendo México para echar abajo el modelo que estaba deteriorando cada día más la vida pública del país y ahora un modelo humanista, un modelo donde en el tema del Poder Judicial, donde se busca poner en el centro el darle justicia a las y los mexicanos, porque hoy la justicia está prácticamente al servicio de los poderosos. Entonces, los tres perfiles que mandó el presidente de la República me parecen absolutamente adecuados para construir una justicia
a favor del pueblo de México y no a favor de intereses económicos o de quien pueda pagarla o de quien tenga la oportunidad de sobornarla. Entonces, es absolutamente consecuente los tres nombres con la forma de ver este momento histórico que está pasando en México. Entonces, si ellos creían que iba a meter en la terna a Gómez Montt, a Diego Fernández de Ceballos, a Santiago Krill, si eso pensaba la oposición que iba a llegar de la terna del presidente, pues estaban absolutamente equivocados, ¿no? Pues, senador, vamos a ver qué pasa respecto al poder judicial, pero yo vi por ahí, obviamente, que se registró para, ser el coordinador de los comités de la defensa de la 4T en la alcaldía Gustavo Madero. O sea, para buscar la candidatura o ser el alcalde de la Gustavo Madero. Pregunta obligada, ¿por qué? ¿Por qué dejar, más bien, por qué registrarse por la Gustavo Madero? ¿Por qué buscar la alcaldía? ¿Por qué buscar defender la transformación de México en la Gustavo Madero o desde la Gustavo Madero? Bueno, por varias razones. Primero, la alcaldía Gustavo Madero es una alcaldía muy relevante en la Ciudad de México, sobre todo para los que no viven en la Ciudad de México y nos escuchan. Pues es una alcaldía que tiene más de 1.300.000 habitantes. Es la segunda alcaldía más grande de la ciudad. Es una alcaldía estratégica porque en esa alcaldía hemos construido parte del trabajo político de mi propia carrera política. Yo fui diputado en el 2015-2018, la primera elección donde compitió Morena por el distrito cuarto local en Gustavo Madero, y porque es una alcaldía que la ganamos en el 2018, ganamos todos los tres distritos federales que tiene la Gustavo Madero, los cuatro distritos locales que tiene Gustavo Madero, y en el 2021 la volvimos a ganar, pero ya por un margen mucho menor. Perdimos un distrito federal, perdimos dos distritos locales, y pues los compañeros me pidieron que me metiera y llevo pues caminando lo que va del año, y creo que hay condiciones y es importante reforzar estos territorios. Yo creo que el proceso de transformación que está viviendo México, no solo la gente lo tiene que percibir desde las políticas públicas federales, que lo ha hecho sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas tiene claro que el gobierno del presidente López Obrador está transformando el país. En la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum y ahora de Martí Batres también está demostrando, pero al nivel municipio, al nivel alcaldías, creo que hace falta que ese sello de la cuarta transformación también quede marcado, porque al fin de cuentas una alcaldía, un municipio es el territorio más cercano, es la autoridad más cercana a la gente. Y si la gente ve que se está transformando el país, pero no ve que se está transformando su territorio inmediato, la gente puede tener una decepción. Y la gente puede decir, bueno, pues está muy bien la transformación del país a nivel nacional, pero en mis necesidades básicas que me las tiene que atender el gobierno inmediato, que es, insisto, un municipio, una alcaldía, si no ve que llega la transformación a ese nivel de gobierno, pues también la gente se puede desencantar. Y es tan importante como que haya buenos alcaldes, como haya buenos gobernadores, como haya buen presidente, presidenta de la República. Te voy a poner el ejemplo de Iztapalapa. O sea, Clara Brugada transformó en 6 años Iztapalapa con sus utopías, con sus caminos seguros, con su forma de gobernar tan cercana a la gente. O sea, la gente en Iztapalapa vio que llegó la transformación no solo por el gobierno federal, no solo por el gobierno de la ciudad, sino por las políticas que se desarrollaron directamente en la alcaldía. Entonces, yo creo que el tema de las alcaldías, no solo de la Gustavo Madero, sino en general de las alcaldías, los municipios de este país, nos la tenemos que tomar en serio la cuarta transformación, porque si no, insisto, la gente puede decir, bueno, pues qué bueno que tenemos estos gobiernos, pero a nivel alcaldía no estoy viendo mi transformación y estoy en desencanto.
Al fin de cuentas, Gustavo Madero es el octavo, noveno municipio más grande del país. Entonces, sí se requiere ahí meterle con todo al tema de la transformación y además un gobierno municipal, un gobierno a ese nivel, pues es muy relevante. Entonces, bueno, pues me metí ya a este camino, ya me registré. El partido en la Ciudad de México ha dicho que se pueden sacar las candidaturas por dos vías, ya sea por la vía de la encuesta o por la vía de un acuerdo. Pues en cualquiera de las dos opciones vamos a estar ahí, vamos a participar y si me toca, encantado. Y si no me toca, yo no seré problema, buscaré algún otro espacio donde pueda ayudar a la transformación. Al fin de cuentas, no soy alguien de ambiciones personales sobre todo, sino decir, bueno, si puedo ayudar aquí, qué bueno, y si no, puedo ayudar en otro espacio, mira, al final de cuentas puedo ayudarle a Claudia, puedo ayudarle a Clara, puedo ayudarle a las dos o puedo meterme a la Gustavo Amadero. Pero estoy en ese camino ahorita y vamos a esperar las decisiones del partido y los tiempos del partido. Hay algo muy importante que menciona de fortalecer la transformación desde lo municipal, desde las alcaldías, desde lo muy local. Gran parte de los problemas que llegan a ser nacionales empezaron, tuvieron una raíz en un municipio. ¿A qué le atribuye, senador, que se hayan perdido ciertos distritos o ciertas alcaldías en el 2021? Porque ese es el lema de la oposición. Yo los veo muy envalentonados creyendo porque que como ganaron ciertos distritos que antes no ganaban, que ganaron ciertas alcaldías que antes no eran suyas, ya con eso creen que van a ganar todo México o que van a ganar la presidencia. Desde la lectura que le da como senador, como integrante de la transformación, ¿a qué se pudo deber esa derrota en 2021? Bueno, yo creo que en gran parte porque no se le dio el énfasis que sí se le dio a nivel nacional a la transformación. Y a veces algunos compañeros que llegaron a los municipios, que llegaron a las alcaldías, no gobernaron con esa mística de transformación, sino que se fueron a administrar y la gente estaba esperando una transformación, no una administración, sino que también hubiera una transformación en su espacio más local. Por eso tuvimos, no solo en la Ciudad de México, muchos municipios importantes del Estado de México u otros municipios importantes en el país que no se retuvieron entre el 18 y el 21. Y por supuesto que es un tema que nos tiene que llamar la atención, que nos tiene que llamar a la reflexión en Morena y de decir, a ver, qué bueno que tenemos un gran presidente como López Obrador, qué bueno que vamos a tener una gran presidenta como Claudia Sheinbaum, qué bueno que tuvimos una buena jefa de gobierno como Claudia Sheinbaum, como Martí Batres, qué bueno que vamos a tener también una muy buena jefa de gobierno con Clara Brugada, pero ¿qué está pasando en las alcaldías? ¿Qué está pasando en los municipios? Porque ahí puede empezar el germen el desencanto. Si la gente ve que está bien, estamos siendo bien atendidos a nivel nacional, pero en mi municipio no me atienden bien el bacheo, no me atienden bien el tema de las luminarias, no están los centros deportivos bien cuidados, las casas de cultura están mal atendidas, no hay programas sociales al nivel de municipio, pues la gente dice, bueno, pues muy buena la cuarta transformación a nivel nacional, pero a mí en lo concreto no me están resolviendo mis problemas. Entonces yo sí creo que insisto, hay que hacer una muy buena reflexión desde Morena y tenemos que ver las alcaldías, insisto, como una prioridad. Por ejemplo, en Gustavo Madero vive uno de cada 100 mexicanos vive en la Gustavo Madero, no es cualquier cosa. Entonces tenemos que atender muy bien a ese 1% de la población, como Clara, insisto, atendió muy bien a ese 1.5% de los mexicanos que le tocó gobernar desde Iztapalapa. Entonces sí se puede y sí tenemos que llamarnos a la reflexión de que necesitamos no solo buenos cuadros en el legislativo, no solo buenos cuadros en las gobernaturas, sino buenos cuadros en los municipios, sobre todo en los grandes municipios, que ahí se concentra el 60, 65, 70% de la población de este país.
Pues, senador, vamos a estar muy pendientes ya en cuanto se defina o no se defina, pues ya sabe que aquí lo estaremos esperando y lo estaremos invitando también para platicar de eso y muchos otros temas. Como siempre, le Bien, agradezco que nos dé una visita y que platique con la gracias. audiencia. Gracias como siempre por el espacio y siempre mi reconocimiento a ti y a tu medio y a general a todos los medios alternativos que cada día son más importantes, cobran más relevancia y cada día penetran más en el ánimo de la gente por su capacidad de análisis y por presentar pues las distintas voces que somos en esta sociedad al fin de cuentas y que no buscan incidir negativamente sobre una realidad, sino presentan la realidad cual es y pues mis felicitaciones como siempre. Muchísimas gracias, senador. Nos estamos viendo pronto y, pues, la mejor de las suertes en esta interna. Gracias, abrazos. Abrazos. Pues ahí lo tiene el senador César Cravioto. Temas importantes. Yo vamos a ver qué pasa con lo de la Suprema, que me tiene en ascuas, y también con lo de la interna de Morena en las alcaldías.